Yorde y los invito a conectarnos una vez más desde el corazón en el programa favorito de todos, esto es El Chateo. Y de inmediato, como cada día, estaré acompañada de un poderoso panel de expertos para debatir sobre los temas más polémicos e interesantes del momento. Y comenzamos entendiendo que algunas veces nuestro hogar podría convertirse en un ring de boxeo y nuestro tema es enemigos con la misma sangre. Hoy aprenderemos cómo resolver los conflictos entre hermanos. Luego en nuestro chat de Madres Interactivas le responderemos una mamá muy preocupada que nos cuenta: mi marido me abandonó junto a mi hija pequeña y no sé cómo manejar esta situación. Y al final atención, porque revisaremos cuáles son las mejores posiciones sexuales, sobre todo las ventajas y beneficios de cada una de ellas. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza de inmediato con este clic. Y así comienza nuestro programa de hoy, Enemigos con la misma sangre. Hoy aprenderemos a resolver el conflicto entre los hermanos. Y para debatir sobre este tema vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertas. Tenemos a Isabela Cucalón, psicóloga y life coach. Bienvenida, Isabela. También nos acompaña Yugle Rivas, psico-coach kids. Bienvenida, Yugle. También por este lado tenemos a la doctora Madeline Hernández, psicóloga clínica, bienvenida. Y también nos acompaña Paola Rodríguez, sexóloga. Bienvenidas, chicas. A ver, mi primera pregunta es: ¿qué tan frecuentes son las peleas entre hermanos? A ver. Es muy común. Del y 1 al muy 10. frecuente. 11. Yo que tengo niños, es el pan de cada día. Sí. Pero precisamente estas peleas son los que les van ayudando a desarrollar muchísimas habilidades, como comunicación, capacidad de resolver conflictos, capacidad de tener esa inteligencia emocional que es tan necesaria en cualquier etapa de la vida. Es cierto, siempre hemos hablado en programas anteriores sobre la importancia que tiene el niño de desarrollar esas habilidades antes de salir a la calle. Y pienso que los hermanos podrían ser como los entrenadores Es de el estos primer conflictos. escenario. De hecho, las peleas entre hermanos corresponden a un hito evolutivo necesario, ¿ok? Los papás se alarman y se preguntan por qué en la convivencia tenemos que vivir de esta manera y lo asocian a un tema de vivir en malestar. Y resulta que muy por el contrario, parte del desarrollo evolutivo acorde de un niño, porque aquí hay dos diferencias. Si los niños tienen edades similares, van a empezar a trabajar competencias similares para aprender lo que es defenderse, carácter, porque van a estar evidentemente en competición, demandando atención de los padres, pero también aprendiendo a resolver conflictos. Y luego, muy por el contrario, si la diferencia de años entre hermanos es significativa, también genera un conflicto porque por intereses van a chocar en convivencia, porque lo que un hermano ya superó y aprendió, el peque lo va haciendo. ¿Qué es peor? ¿Qué Las es peor? dos, las dos. ¿Estar Las dos. los dos en la misma edad o estar con diferencias? ¿Quiénes pelean más? Ambos son agotadores, son niveles diferentes de sí, pelea. sí. Son niveles Son diferentes de diferentes pelea. tipos de peleas, pero las dos edades pelean igual. Lo que pasa es que muchos padres, como estamos mencionando, se alarman. Yo creo que es importante que los niños tengan la oportunidad de interactuar, incluso tener conflictos para aprender a cómo resolverlo. Correcto. El problema existe en cuando ya hay ciertos parámetros. Y en esos parámetros es cuando los padres tienen que intervenir, pero normalmente no se recomienda que el padre siempre esté interviniendo, porque como estábamos mencionando, es necesario para evolución psicológica. Pero sí hay momentos que los padres sí tienen que intervenir. Sí, tienen que. Pero antes de que los padres intervengan, a mí me gustaría entender cuáles son las principales razones por las cuales pueden pelear los niños pequeños. Empecemos por los pequeños. Adelante. ¿Verdad? Yo pienso que pues los niños pequeños, imagínate, cuando son chiquitos son muy egoístas, ¿correcto? Entonces quieren la atención, hay competencia entre ellos dos, entonces pienso cuando es pequeños esa es la razón principal, ya cuando se convierten en adolescentes es un poquito diferente. Ok, o sea, los niños pequeños pelean quizás porque no quieren prestar sus cosas. Por celos, por llamar la Celos. atención de los padres. Mira que desde que nace un nuevo niño en la casa ya empieza la rivalidad con el hermanito. ¿Por qué? Porque se sienten desplazados, porque temen que el amor de pronto les llegue en menor cantidad. Entonces yo le decía, mira, cuando nace un
hermanito es como si el corazón se expandiera y fuera aún más grande para dar muchísimo más amor, porque Pero ellos no tienen lo ese tema, entienden. ellos Eso no es lo muy entienden. complicado No lo entenderlo. entienden. para Es un difícil niño. porque ven que llegan las visitas, entonces llevan regalitos para el hermanito chiquito. Entonces yo, por ejemplo, yo mantenía un cariñito escondidito, empacado. Entonces yo le decía, mira, tú no te diste cuenta, pero te dejaron este regalito a ti también. Entonces eso ayuda a matizar un poquito los celos. Eso es un truco muy interesante que yo no lo había tomado en cuenta, pero ¿quién sufre más, el mayor, el del medio o el pequeño cuando son tres? Es El que niño ese- sándwich. Ese era el punto al que quería llegar. El tema inicial de por qué se generan los conflictos entre hermanos es porque estudios revelan que niños regulares con un desarrollo evolutivo acorde no pueden pasar más de 5 minutos sin demandar la atención de sus padres. Oh, Dios mío, Por pero tal qué motivo, exigente. todos te lo muestran, todos te lo enseñan. Hay un momento que la mamá dice, sabes que le voy a dar volumen a la canción porque me tiene aturdida. Y lo amo, pero desde que se montó es hablando. Porque el desarrollo regular del niño consiste en demandar 100% de la atención de esas figuras de protección. Ahora, cuando yo tengo mi terreno ya abonado y entiendo cómo funciona mi dinámica de vida, viene una tercera persona a nuestra vida. sabotear mi felicidad. Y ese es el primer paso ¿Cierto? para entender, el niño debe pasar por ese proceso de entender que él tiene un espacio en esa familia, no que fue sustituido. Ahora, la manera como tú estás predeterminado en una familia habla mucho del rol que te toca asumir en esta vida, porque hermano mayor significa algo a nivel de las competencias que la sociedad pone en ti. Ser el menor de la familia significa algo y ser el del centro también. Sí, Entonces, pero yo creo que el peor es el del centro. Sí. no tiene la capacidad. ¿Qué pasa? El mayor casi siempre es el responsable y debe ser el ejemplo. Exacto. El menor es el consentido, ¿Y el a del donde medio qué pertenece. hace? Entonces, partiendo de allí, me encantaron unas palabras que ella mencionó. El tema de que los papás no siempre tienen que intervenir, y por acá mencionaron la palabra, habilidades socioemocionales. Un papá y una mamá tienen la necesidad, creyendo que de ahí ejercen la mejor crianza, de siempre tener la respuesta e intervenir en el momento exacto. Entonces, ¿qué se vuelve? Una pelea de perros y gatos donde los papás desde el comportamiento asignaron etiquetas. El que se porta bien, el que se porta mal, el bueno, el malo, y Ay, de hecho Dios los papás mío. lo verbalizan. Y eso es peor. Están peleando. Ay, esa fue Andrea que ya le quitó el juguete a Mario porque ella siempre es la que empieza y lo molesta a él. ¿Qué estamos haciendo aquí Etiquetando a inconscientemente? todos los niños. Papel de víctima y responsable. Entonces, esa mamá que acostumbra a los niños a que siempre llega y abre la puerta, tú fijo que le pegaste a tu hermana y tú te vas castigado, no les está permitiendo a ellos asumir y aprender a resolver conflictos. Por ellos mismos, que Porque siempre lo hemos dicho uno en programas siempre se va a anteriores. comportar como la víctima y va a esperar la aprobación de mamá para que solucione el problema y el otro siempre va a ser el abusador. victimario. Entonces hay unas dinámicas que se generan en las peleas entre hermanos que es importante reconocer para que de aquí crezcan y aprendan a Me solventar. encanta lo que estás planteando, Yugles, porque eso quiere decir que los padres son bastante responsables Son muy de los conflictos que hay entre los hijos. Claro, y cómo desarrollamos esas habilidades básicas de comunicación, de resolver conflicto, de enfrentar algo difícil, es haciendo exactamente eso. Entonces me encanta lo que estás diciendo, porque cuando la mamá, o sea, ya esa etiqueta y ya asumimos que es la culpa de alguien y ahí estamos creando más fricción entre los niños. Pero ¿qué hacer? ¿Nos quedamos callados como padres y dejamos que ellos se maten? No, no necesariamente. Hay ciertos límites y ciertas reglas, por lo menos para mí. Yo considero que es importante que los padres sepan que ya cuando hay alguna agresión física hay que intervenir. Cuando hay gritos, cuando los niños están tirando las cosas, ya hay que intervenir porque eso no es una manera saludable de cómo resolver los conflictos. ¿Qué sucede? A la edad de los 4, 5, 6 años los niños tienen una percepción muy estricta de lo que es justo. Para ellos no entienden que mi hermano fue el que no causó el conflicto, pero mis padres no vieron cuando él primero me dio. Así es que la palabra de uno contra la palabra de otro cuando Exacto. hablan. Yo recomiendo que si los padres no estuvieron presentes, observando todo, conociendo la dinámica y las personalidades de sus niños, no deben de asignar culpabilidad. Ambos son responsables. Si estamos hablando de 2 niños o 3 niños, todos tienen que asumir algún tipo de responsabilidad, porque para ver un conflicto se necesita por lo menos 2. Así es, 2 y un juez que esté ahí viendo quién es el culpable y quién no. Tenemos que hacer una pausa comercial. Y antes de irme, quiero saber hasta qué punto estas peleas entre niños pueden afectar la estabilidad familiar. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Enemigos con la misma sangre, ¿cómo resolver los problemas entre hermanos?
Ese es nuestro tema de hoy en el chateo y queremos saber hasta qué punto este tipo de discusiones pueden afectar la estabilidad familiar. Pues yo creo que ya cuando empieza a cambiar la dinámica de la familia, o sea, estamos tratando de hacer algo divertido y estamos todos en este espacio y ya cuando se convierte en un patrón, yo creo que ahí tiene que haber alguna clase de intervención. Es decir, cuando pelean todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar. Claro, que porque no- básicamente la familia sale a distraerse y cuando pasa esto que genera el conflicto es un momento estresante tanto para los niños como para la familia. El programa, tú ahorita hiciste una pregunta, ¿cómo solventar el conflicto? Y siento que de allí parten muchas cosas. 90% de los problemas interpersonales en la adultez vienen porque al momento de tener un conflicto siempre buscamos tener la razón y no cómo solucionar el problema. Exacto. Cuando tú a los niños entras al cuarto y ellos están discutiendo y les preguntas quién fue el culpable, el mensaje que tú les estás enseñando o que tú les estás enviando a ellos es no cómo vamos a solucionar. Entonces, una Sino que técnica... siempre hay alguien malo y alguien bueno. Una técnica que funciona en base a la pregunta cómo solventar el conflicto entre hermanos es, ante momentos de descarga emocional entre padres e hijos, enfriarse en habitaciones separadas. Esto tiene que ver mucho con el autocontrol. En el momento que tú estás molesto, que tu emoción está exacerbada, tú no vas a decir nada que probablemente vaya a calmar la situación, muy probablemente la va a empeorar. Sí. Entonces, cuando tú como papá no sientas que tienes la capacidad de manejar el momento por una descarga emocional y los niños están alterados, enviarlos a habitaciones separadas a enfriarse bajo el lema, se van a cada uno a su habitación y cuando se calme nos sentamos y hablamos de la situación. Qué lindo. Escucho una versión, lindo. escucho la otra y busco, más que etiquetar, fuiste tú y tú el culpable, ¿qué vamos a hacer entonces mesa para de solucionar diálogo. este problema? Una mesa de diálogo. Pero considero que para que eso funcione, que es una técnica excelente, los padres tienen que estar de acuerdo. Y muchas veces cuando los padres no están de acuerdo Totalmente. en la disciplina o cómo van a manejar este conflicto, ahí es a donde se genera el conflicto matrimonial, que es un Totalmente. problema bastante grande que yo veo con los Muy niños. cierto. Primero tienen que ponerse de acuerdo en la manera cómo van a manejar esta situación. Otra cosa que me parece que es útil en todos los problemas de familia, darle a cada uno ese lugar de dignidad. Me encanta, Isabela, pero ahora, ¿cómo determinar cuál de tus dos hijos es el más problemático o es el más mentiroso? Por Porque observación. puede ser que alguno esté mintiendo, porque si Sí. los dos se están enfrentando, alguien tiene que decir la verdad O, y otro no. o ellos más que mentir, yo pienso que perciben la realidad de forma diferente. Entonces, pero sí la observación de quién empieza la pelea. Pero a Hay veces otro no de pronto estabas. así. Cuando llegaste ya el conflicto estaba andando y es la versión de uno contra el otro. ¿Cómo hacer ahí? Él me quitó el juguete, él lo rompió, no era mío, yo le dije que primero, él después. Ajá. No puedo entender qué pasó. ¿Cómo vamos a solucionar para que el juguete lo puedan compartir los dos? Es decir, cuando yo no puedo estar como observador, porque ¿qué pasa? Hay una tendencia en la crianza de asumir un rol de juez que determina la sentencia. Porque tú como mamá sabes quién es el de carácter fuerte y el que siempre molesta, porque sabes quiénes son tus hijos y quién se deja molestar. Sí, pero tú como mamá también caes en el juego de proteger al más chiquito. La- Oh, porque es el más chiquito, dale el juego a tu hermanito y el grande empieza a sufrir de más y lo ve injusto. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces no le estamos enseñando al pequeño cuáles son las reglas del juego y cómo se debe comportar y tomar responsabilidad por su comportamiento, que es muy importante. También mencionamos que con los niños, los padres a veces cometen ciertos errores. Tratan de buscar el culpable, cuando en realidad no hay un culpable, es solucionar el problema. Así es. Y yo creo que eso es fundamental. Hay un ejercicio de inteligencia emocional que me encanta, que es que los niños hagan una lluvia de ideas de posibles soluciones y puntuar cuál es la más válida y cuál es la más útil en esa Eso situación. está muy lindo, pero a partir de qué edad, Hermoso. porque de 2 años no. Sí, No, no hay manera. pero sí por A lo los menos 5 de unos años. 5 años, Ya tienen 4 comprensión años. para hacerlo. Entonces decirle, bueno, estaban peleando porque los dos querían este juguete. ¿Qué hiciste? No, pues darle un golpe para quitarle el juguete. Bueno, ¿qué sucede si le das el golpe? ¿Se soluciona el problema? ¿No se soluciona? Ah, no, porque él se vino y me jaló el pelo. Ah, ok, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué otra opción hay? No, pues yo puedo coger otro juguete o él puede jugar primero y yo después. Y Entonces, castigarlos a los dos no es una solución. Mencionando que el niño, indistintamente de que no se regule y probablemente tenga pocas estrategias para solucionar conflictos, si conectamos con que no pueden pasar más de 5 minutos demandando atención, muchas de las peleas entre hermanos son para solventar, para llamar la atención de papá y mamá. A la medida que mamá se enganche con esa pelea y de atención, está reforzando el comportamiento. Por Ok. tal motivo, ignorar malos modos jugando o ignorar ciertos comportamientos dándole la pauta va a ayudar a que esto baje.
Ok, más ignorar que castigar entonces. Es importante y también reforzar comportamientos positivos. A veces nos enfocamos tanto en regañar el comportamiento negativo, pero cuando el niño hace lo correcto o lo que es sano, no lo halagamos, no le damos apoyo. Entonces hay que halagar o reforzar ese comportamiento positivo y el negativo va disminuyendo también. Así, ahora aquí me preocupa algo, me preocupan los adolescentes y en la etapa adulta. ¿Cuáles son los motivos de conflictos entre hermanos adolescentes y en la etapa adulta? ¿Y cómo puede repercutir en sus relaciones a futuro? ¿Qué sucede? Cuando hay diferencias de edad, hay un adolescente y un niño pequeño, diríamos diferencia de 4 y 5 años, esto puede generar mucho conflicto. ¿Por qué? Porque el adolescente necesita su espacio. Ya el enfoque del adolescente no es tanto complacer a los padres, sino cambia el giro al ámbito social. La parte social es más importante. Entonces el adolescente necesita mucho tiempo para él, mucho espacio. El pequeño viene y quiere invadir ese espacio, ahí empiezan los conflictos. Entonces para los padres es una tarea muy difícil porque muchos padres quieren que los niños estén juntos, que se quieran, que se amen, pero no entienden que a veces necesitan su espacio Y personal. cuando los dos son adolescentes, por ejemplo. Claro, imagínate, están tratando de desarrollar esta idea de la independencia, de sus propios círculos sociales, entonces en ese momento vamos a empezar a ver las diferencias. Entonces cuando los dos son adolescentes, ¿y qué sabemos de la adolescencia? Hormonas, cambios, todas estas cosas están pasando. Entonces parte de todo eso es estar atento a eso que van a ver. Pero ustedes creen que los conflictos se pueden agravar en la adolescencia. Sí, No aquí sé, hay me un- tomaste la blusa que era mía, me robaste los zapatos. Aquí hay o una saliste competencia con quien yo quería importante. salir. Las competencias sociales por un lado del conflicto, pero también cómo viene creciendo esa etiqueta. Fíjate, el papá que nos escucha, es importante haga clic con esto. ¿Cuánto daño se le hace a los hermanos con las comparaciones? Tienes que ser como tu hermana, la que siempre sale bien. Dios. Es que hasta cuando contigo me das mortificaciones porque tu hermana siempre ha tenido excelentes calificaciones y contigo hay que no. estar detrás de ti. Ese adolescente que está buscando la validación, porque el ser humano eternamente va a buscar la validación de sus padres, ¿ok? No importa la edad que No tenga. importa la edad que tenga, porque tú te casas a los 35 años y te das cuenta más o menos que encontraste una pareja que te validara y no que quería. Y eso es un juego psicológico que nos llevaría a otro programa. Pero el punto es que cuando tú estás buscando la validación, el tema de cómo yo crecí en esa familia termina en, es que ella siempre es la perfecta, claro, ella no se equivoca, porque yo me vestí de problema, ella siempre brilló y yo estaba siendo siempre la sombra cuando ella era luz. Así es. Entonces eso agrava los problemas en adolescencia y adultez porque genera fricción. Y es muy entre triste las ver relaciones a de hermanos adultos que no se hablan, que pasan incluso años sin hablarse por problemas económicos, por diferencias o por resentimientos que vienen arrastrando mayor causa. desde niños. Un último consejo para los padres, para que aprendan a mediar en los conflictos de sus hijos. Último Respeta a consejo. tus hijos como son y valídalos con fortalezas y debilidades. Enfócate en hacerlos volar y brillar, pero no te centres solo en su sombra. Cuando tú marcas a un niño, va a ser un niño que va a ser infeliz y va a hablar desde su herida cuando sea Así adulto. es. Y cero comparaciones. Muy importante. Cero muy comparaciones, importante. todos tus hijos son importantes. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos en la primera parte del programa. Y ustedes en casa ni se muevan, porque ya venimos con el chat de Madres Interactivas. Ya volvemos. Y seguimos conectados contigo en el chateo, entrando ahora en nuestro chat de Madres Interactivas. Primera pregunta, ¿preparadas, chicas? Sí. A ver, el padre de mi hija nos abandonó y no sé cómo explicarle esta situación porque apenas tiene 7 años. ¿Qué hago? Decirle la verdad, Wow, hablar con decirle ella. te abandonó. Comunicación. No de esa manera. Claro, pero no, no de esa manera. ¿Cómo presentamos el mensaje? Pero yo creo, los niños tienden a tomar responsabilidad por cosas que cambian en su ambiente. Entonces yo creo que es sumamente importante explicarle más o menos, mira, los adultos cometen errores, pero nosotros te queremos, o sea, darle a ella la seguridad que los dos vamos, o sea, que la mamá va a estar ahí, de pronto el papá hizo sus propias decisiones, pero que no fue su responsabilidad y darle esa estabilidad. Yo Muchas siento veces... que Pero ya va, Hay un momentico, recurso. ahí hay algo, ya va. El papá nos abandonó, las abandonó a las dos. ¿Cómo justificarle a la niña que su papá no está ni la va a llamar? es ambiguo el concepto, te amamos, pero la persona que más te ama se fue. Entonces, Claro.
es un tema de mucha polémica, porque los papás plantean que le voy a decir la verdad de un hombre que la abandonó y que la voy a engañar La voy para a que viva en una traumar. burbuja. Ya va. El deber de un padre es preservar la infancia. Un niño no tiene la comprensión en edades tempranas para entender desde el amor las decisiones de otro. Entonces, por experiencia y por cosas que he visto en dinámicas de familia, funciona hablarle con la verdad adaptado a su nivel de comprensión. A ver, No correcto, idealizar al niño de que va a llegar, de que papá se fue y está de viaje y va a trabajar y él Además te que ama. muchas No engañan, darle dicen, falsas. de viaje. A eso es lo que me refiero. Falsas expectativas. Cuando hablamos de la Correcto. verdad, es importante no engañar. Decir, tu papá está trabajando lejos. Porque siempre Tu da papá pena. murió. Hay madres que hacen eso y es triste. O padres también que hacen Pero sí lo se mismo vale con la mamá. decirle, entonces tu papá te abandonó. Pero mira que se puede ir preparando de muchas maneras. Hay una que es muy bonita, que es a través de las metáforas. Entonces hay recursos como libros, como cuentos, historias, películas que hacen alusión al tema y ayudan a ir preparando al niño para recibir esa noticia de una forma más positiva. También todo como uno se lo presente. Si la mamá nunca debe hablar mal del padre. Bert Hellinger, Eso es tan sí, difícil en ese pero, momento. pero es lo más sabio. Y yo pienso que ahí está el autocontrol emocional, la gestión emocional para darle esa fortaleza a nuestros hijos. Claro, porque Eh, hay que pensar primero en el hijo que en uno Sí, mismo, que totalmente. sí y es lo que el, no ocurre. y el adulto es el que tiene que dar esa contención al hijo. Hay mujeres que, por el contrario, en este momento, como se sienten dejadas, buscan contención por parte del hijo y cambiamos los roles. Y cuando alteramos los roles en una familia, generamos Caos. Caos Caos total. y problemas a futuro. Sí, entonces, ¿qué es lo primero? Explicarlo, pero al nivel que el niño entienda, muchas veces a través de metáforas y siempre asegurarle que él va a contar con el amor de su madre si por alguna razón no puede contar con la presencia del padre, pero lo Perfecto. ideal sería es explicarlo de la forma más amorosa y honrando en lo máximo el rol del padre. El rol del papá. A ver, necesito encontrar la manera de mejorar la comunicación con mi hijo adolescente. ¿Cómo puedo hacerlo? Entiéndelo. Escucharlo, muy importante. Hay que empezar por No lo escuchar. Los juzgues. niños en esta etapa necesitan que los padres lo escuchen. A veces los padres quieren ser el amigo de los niños y en realidad eso no es lo más recomendable. Hay que ser papá, pero también yo puedo ser una persona que tú puedes confiar. Puedes venir a donde yo estoy y yo te voy a escuchar sin juzgar y después dar Eso tu... es tan importante. Es muy Total. importante. Es difícil para los padres lograrlo, pero es necesario. Pero sembrar esa semillita, porque muchas veces los padres dicen, sí, pero es que yo traté de hablar con él y me senté con él y no me dijo nada. Y no quiso hablar conmigo, estaba totalmente callado. Pero nada más decir, ¿sabes qué? Estoy cómoda, puedo hablar de esto y aquí estoy sembrando la semillita. Cuando quieras estoy aquí, tengo la puerta abierta y puedes venir Pero a es mí. que el adolescente habla cuando quiere, no Mira, cuando el un padre diga. adolescente ni Exacto. siquiera se entiende, no sabe lo que quiere, un día amanece feliz y al otro triste. Por lo tanto, entenderlo es entender que es una etapa evolutiva de cambio y que sencillamente tú estás allí para él, pero no tomarte todo personal pecho, primero. exacto. Y segundo, juzgarlo. Un adolescente que se sienta comprendido lo tienes ganado. Pero abrir la puerta también. Si nos sentamos como en un interrogatorio, bueno, ¿y con quién estás andando? ¿Y por qué estás así? No vamos a lo abrir vamos el a diálogo. enfrentar. Es distinto si nosotros damos el ejemplo, nos sentamos y decimos, fíjate que mi día estuvo así, tuve estas cosas, me vi con fulanito, con fulanita, ¿qué tal estuvo tu día? Exacto. Entonces ya es diferente, ya hay un le diálogo, ya hay damos una apertura. interacción. Muy Eso, bien. y hay A ver, confianza. otra pregunta. Mi hijo pequeño odia bañarse. Y cada vez que lo intento, el escándalo es muy grande. ¿Qué hago para solucionar esta situación? La mayoría de los niños odian bañarse. Yo creo que si eso le pasa a muchos niños, es importante establecer una rutina. Creo que la rutina va ayudando al niño a saber qué es lo que viene, una secuencia. Se demora para establecer una rutina. También es importante antes del baño dejarle saber al niño, después del baño entonces vas a tener tu horario para jugar. Es como reforzar de que cuando tú hagas tus responsabilidades, entonces van a tener haber una privilegios. ventaja. Y la Eso pregunta hace eso es, mucho ¿cómo más hago? fácil. En base, colocar la rutina, totalmente de acuerdo con ella, pero puedes reforzar esa rutina con, primero lo que no me gusta y luego que cumplo lo que no me gusta, es decir, enseñarle deberes y derechos. Dentro de mis deberes está la higiene personal y los derechos los gano cuando cumplo con deberes. Otra Si tú a cosa- un niño le permites muchas cosas que le gustan antes de lo que no le gusta, va a tener la tendencia a hacer lo que quiere. Otra cosa, el para qué. Entonces decirle, mira, cuando no nos bañamos tenemos bichitos microscópicos y mostrarle de pronto imágenes y todo que te pueden enfermar, que te van a hacer daño. Ahí te van a Entonces, responder muy probablemente, no me interesa, yo no, quiero estar sucio. pero fíjate que lo mío sí, porque yo les mostraba y yo, mira, este es un germen y él, "Ay, tengo esto. Y Yo, ser Es como decirle, come espinaca para que estés fuerte.
Y ser consistente, Así- muy importante. Yo No quiero darse por mantener la vencido, disciplina, mantener hacerlo la para que se disciplina. convierta en un hábito. Claro, y hacerlo divertido, comprar burbujas, comprarle juguetes. También para- eso puede ayudar, Es ¿cómo que yo no? creo que cuando son pequeñitos les gusta jugar, pero ya a Sí. medida que van creciendo No no. se quieren A los enseñar. 5 años empiezan a oler a pollo, más o menos. A ver, miren esta pregunta. Creo que mi hija es bulímica. ¿Cómo puedo manejar esto? Creo que mi hija es bulímica. Debe ser que, no sé, la ha visto vomitando o ve que se levanta de la mesa después de comer. Primero ¿Qué monitorearlo, hacer? hacer el seguimiento si esto está pasando y si eso pasa, buscar ayuda profesional, porque Sí. esto no es algo de voluntad, es un Sí. problema psicológico que tiene que ser Sí, tratado. correcto. Por- sigue, por favor. ¿Cómo saber que tu hijo es bulímico? Porque yo creo que lo que dices tú sabes, lo que pasa cuando nosotros empezamos a monitorear y decimos, ok, aquí hay un problema, muchas veces el padre trata de proteger y lo que está haciendo es protegiendo la enfermedad. Entonces, saber si eso es un problema, buscar ayuda porque es algo interno, es algo de control, es algo que tenemos que entrar un poquito más adentro para entender qué está pasando. Y entender que la persona no lo controla. Hay un trastorno psicológico que debe ser tratado por ayuda profesional. Es decir, que tiene que buscar ayuda profesional inmediatamente para que la puedan orientar sobre cómo manejar la situación. Y puede tener secuelas en la salud, así que debe Sí, hacerse... pero muchísimas hijos bulímicos no lo reconocen, no dicen que son bulímicos. Entonces, El alcohólico tampoco reconoce que es alcohólico. así es, pero se puede detectar. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos en nuestro chat de Madres Interactivas. Y ustedes en casa no se muevan porque esto se pone caliente. En el próximo segmento vamos a revisar cuáles son las mejores posiciones sexuales, ventajas y beneficios de cada una de ellas. Ya venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados contigo en tu programa favorito, El Chateo. Entrando ahora en un segmento un poco caliente, vamos a hablar sobre las posiciones sexuales, ventajas y beneficios de cada una de ellas. Pero antes de entrar en materia, vamos a darle la bienvenida a Ramiro Serna, psicólogo y sexólogo. Bienvenido. Gracias. Un hombre aquí en este panel. A ver, estrenamos al hombre. ¿Cuántas posiciones sexuales tú conoces, Ramiro? Bueno, de que cuántas conozco, son cientos las que he visto en imágenes. En cantidad de cosas. Entonces son bastantes las que hay. Son muchísimas, estamos Sí, hablando sí, más sí, de sí. 100 Yo realmente. creo que sí, hay más de 100. El Kama Sutra Sin tiene ser un montón. acróbata. Sin ser acróbata. Yo creo que hay ciertas variaciones muy sutiles entre las unas y las otras, pero que también tiene una implicación significativa dentro de la dinámica de la relación. Ahora, ¿por qué la gente cambia de posición sexual tantas veces durante un mismo acto? Bueno, yo creo que imagínate, es una forma de estimular partes íntimas, es una forma de estimular el cuerpo y estamos utilizando esos ingredientes que hace que la sexualidad y el eroticismo sea creativo y espontáneo. O sea, yo creo que hay muchas razones, pero creo que es súper, súper saludable. Buscando diferentes sensaciones también, profundidad, incluso hasta poder alargar más a llegar al orgasmo. Exacto, puede Correcto. ser Eso ayuda eso. muchísimo. Pero habrán los aburridos que se queden en una misma posición. Sí, desafortunadamente hay personas que caen en una rutina y Sí. se convierten en relaciones muy, muy instintivas, ¿sí? Entonces, ¿Y en eso esa- puede agotar? Sin lugar a dudas, claro que sí. Porque yo pienso incluso que las posiciones sexuales, sabiéndolas aplicar y teniendo buena conciencia de ellas, te ayudan incluso a expandir la conciencia, a entrar a otros niveles, no solamente del orgasmo, sino incluso del éxtasis, como por decirlo de alguna manera. Ahora, no sé, yo sé que esto varía de pareja en pareja, pero ¿cuál es el promedio de posiciones sexuales que se pueden usar en una misma rutina? Yo creo que regularmente no se pasan de más de 10 posiciones. Eso es así de sencillo. Las personas Por están rutina. Sí, porque se caen Yo creo que rutinas. 10 porque es hay- mucho, Ramiro. Dependiendo. Lo que pasa es que hay que buscar la creatividad, si es en la cocina, si es en el garaje, si es en la parte de atrás de un carro, en el Y ascensor, depende qué de sé lo yo. que tarden, También tiene lo que que ver eso tarden, también, ¿no? sin lugar a dudas. Claro Fíjate- que sí. Fíjate que leí que había un estudio que decía que generalmente las parejas después de 4 años no salían de las mismas 4 posiciones sexuales. Una por Entonces, año. sí, imagínate, entonces, tienden a caer en rutinas sexuales y no varían. Y ese es parte del motivo en que vuelven las relaciones monótonas, aburridas y que se van distanciando también la Que se frecuencia van en la sexualidad. enfriando con Sí. el paso del tiempo. Ahora, chicas, ¿cuáles creen que son las posiciones sexuales más comunes? A ver, vamos a empezar a enumerarlas. Bueno, yo creo que la del perrito es La del bastante perrito. común. El Misionero. misionero, Misionero eso también es es muy La del bastante común. misionero.
que es la misionera es la clásica, Es donde la está el clásica. hombre, Sí, ¿cómo es es la la del misionero? Sí, el hombre encima de la mujer. Ok, correcto. la mujer acostada en actitud Acostada, pasiva matame si sos bandido, así de sencillo. El perrito. y el hombre hace todo el trabajo. Generalmente, Diría sí. la del jinete donde ella está encima de él. Que También es es muy común. Sí. Es bastante común y también da una connotación con respecto a la dominancia. Es decir, allí entonces la mujer se siente más poderosa y en ocasiones es bastante positivo que las parejas puedan empezar a modificar con conciencia determinadas posiciones. Por ejemplo, cuando una mujer es muy sumisa, está muy aletargada, entonces se le recomienda terapéuticamente que hagan esa variación porque de alguna manera empieza a asumir una posición de poder dentro de, la dinámica y es conveniente para Y el hombre se convierte en un ente pasivo en ese momento. En ese momento, Pero correcto. también el hombre puede obtener mucho placer en esa posición, porque en esa posición el hombre se puede enfocar mucho más en la sensación de la mujer. Así que no solo para la mujer puede ser algo bueno, pero para el hombre también. ¿Y sabes en qué casos es muy positivo? En los que de pronto el hombre tiene un miembro muy grande y allí, porque ahí la mujer controla la Regula la penetración penetración. también. Además se puede manejar una buena fricción con el clítoris, que es el centro del placer sexual de la mujer. Para la Entonces, mujer, es súper ¿qué posiciones positiva. son las más idóneas o placenteras para la mujer? Esa creo que es una. Sí, Esas son las más ventajosas. en todas las que haya fricción directa con el clítoris. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, el cabalgando propiamente. Ajá, la del Colu- jinete. Ajá, el columpio, o sea, cuando... Bueno, El columpio es cuál, cuando la O mujer sea, cuando está... en vez de ella está así, ella le da la espalda al hombre porque como dices tú, Isabel, o sea, el clítoris, el punto que nos da placer, entonces cualquiera que nosotras podemos jugar un poquito más con esa parte es definitivamente una que nos da placer. Otro elemento muy para la importante que es bien importante distinguir que dentro de lo que es a lo largo de la vagina, no todas las sesiones de la vagina tienen el mismo nivel de sensibilidad. Y obviamente que también es todo un laberinto para explorar si se encuentra el punto G, una cosa y la otra. También es importante tener en cuenta la forma y el tamaño del pene, porque el pene puede variar de forma y de tamaño y va a tener implicaciones dentro de lo que es esa intimidad de la pareja. Ok, pero hasta ahora estamos entendiendo que las posiciones que favorecen a la mujer son en la que ella está más activa, bien sea jinete mirándole la cara al hombre o la del columpio, dijiste que es dándole la espalda al hombre, pero es ella la que controla los movimientos y ahí debe haber más fricción en el clítoris, Correcto. ¿cierto? Sí, esa es una de las cosas que tiene sus ventajas. También incluso es importante tener en cuenta que es la posición del clítoris si está más cerca de la vagina, porque los clítoris no son todos del mismo tamaño, ni de la misma forma, ni están en la misma posición. Entonces la pareja es importante que se exploren bastante, que puedan reconocerse y con base en esas características individuales de cada uno de los miembros de la pareja. Que puedan entonces, probar varias posiciones. Correcto. Ahora, según ustedes, nuestros expertos, ¿cuáles son las posiciones? Esto se lo voy a dejar a Ramiro. Donde el hombre se siente más favorecido a nivel de estímulo sexual. Bueno, realmente dentro de lo que sería el estímulo y como lo mencionaban ahora, por la cuestión del pene y la visión que puede tener de la mujer cuando el hombre está abajo y aprende esa posición, de veras que lo beneficia más a nivel inconsciente ¿Sí? incluso, sin lugar a dudas. Ahora, Yo creí que no, yo creí que al hombre le gustaba el perrito. el perrito es otra forma también en la que él, precisamente porque puede con las manos estimular lo que es el clítoris, los senos, en fin, también le da mucha satisfacción a él y una de las cosas que la mayoría de los hombres están buscando, más que su propia satisfacción, es querer satisfacer a la mujer. Y entonces ver que ella está gimiendo, que está gritando, que volteó los ojos y que los blanqueó, eso los pone muy contentos. Entonces, por ahí vaya explorando que ahí te va dando las pistas. Y que es cierto que la posición de misionero, el hombre tiene como que las manos pues amarradas porque no puede usarlas para más nada. Pero la mujer no. Exacto. No, Pero el hombre no la puede acariciar a menos que sea un acróbata, no sé cómo lo Exacto. haría. Pero fíjate- Que se cuelgue del techo. Esa posición también puede ser muy beneficiosa para ambos porque es la oportunidad que la pareja puede hacer una conexión, puede mirarse a los ojos, puede darse besos y eso también es importante en el acto sexual. Y hay una posición que dentro de lo que es la cultura oriental se recomienda bastante y es la del Jab Jung, cuando están los dos sentados
sentados frente a frente, porque hay una conexión de las miradas, hay una conexión de la energía del corazón e íntimamente también hay una penetración muy profunda y conveniente y favorece bastante para lo que es la estimulación ¿Dónde del aparece clítoris. esa posición, Yan-Yun? Eso regularmente, por ejemplo, los del Tantra, en toda la línea del Tantra se observa esa posición. Es bastante común que se ve frente a frente. Así es, Ok, así. tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso vamos a seguir hablando sobre las posiciones sexuales del Tantra, del Kama Sutra y todas las posiciones sexuales que te puedan ayudar a mejorar tu vida sexual. Ya venimos con más aquí en el chateo. Y seguimos conectados a través de tu programa favorito, El Chateo, aprendiendo sobre las posiciones sexuales más frecuentes, sobre todo ventajas y beneficios de cada una de ellas. Y antes de irnos a la pausa comercial, entramos en ese profundo mundo del Kama Sutra. A El ver, Kama Sutra y el cuéntame ese Tantra. Kama Sutra. ¿Qué es el Kama Sutra? Bueno, se plantea Y el Tantra. Correcto. El Kama Sutra es todo un compendio donde específicamente se está hablando de los beneficios, las posiciones, cuál es la conexión que se da entre la dinámica de la pareja y hay una serie de recomendaciones con base pues en toda esa iconografía, porque son fundamentalmente imágenes, ¿ya? ¿Ustedes le recomiendan a toda pareja que quiera explorar su sexualidad, cambiar de posiciones, comprarse el Kama Sutra y andar ahí con el librito viendo? Sí, Así claro, como yo no pienso pu- que es bastante conveniente y no solamente el Kama Sutra, hay muchos libros que favorecen dentro de la creatividad esas posiciones y de hecho hay libros que te hablan específicamente de las posiciones y de los beneficios, algo así como una especie de reflexología tanto a nivel vaginal como a nivel del pene, porque cada zona también tiene un referente con determinados órganos del cuerpo. Ahora, ¿cuántas posiciones habrá en el Kama Sutra? Bueno, no sé exactamente cuántas son. Hay 8 posiciones básicas más o menos, pero con todas las variantes terminan en más de 100. En más de 100. ¿Y en el Tantra hay diferentes posiciones? Sí, o aunque no? el Tantra se enfoca más en otro nivel de conexión, ya desde el punto de vista sensitivo, desde la parte de la intención espiritual y sobre todo lo que es el despertar de la Kundalini, que es una energía que estaría sentada entre el ano y los genitales para que ascienda y con ello entonces podamos ir haciendo una especie de barrido y conexión con la parte espiritual. Ahora, ¿qué busca el Tantra y qué busca el Kama Sutra? ¿Mejorar los orgasmos? ¿Prolongar el orgasmo? ¿Cuáles son los beneficios de estas técnicas tan antiguas? Bien, el Tantra fundamentalmente lo podemos mirar como filosofía y como religión, si entendemos por la palabra religión, que quiere decir religar y volver a unir con la fuente suprema. Entonces es todo un camino espiritual de ascendencia a través de la energía sexual, aprovechar al máximo esa energía sexual que es una energía muy poderosa, tan poderosa es que ahí sale un muchachito caminando a los 9 meses, bueno, no caminando, pero sale de ahí, porque es una energía muy poderosa, supremamente creativa. De hecho, se sabe que el estado más puro de la sangre es el del semen y el del óvulo, porque obviamente para que puedan hacer una persona con las mejores facultades posibles. Es decir, entonces, que una pareja que utilice estas herramientas como el Kama Sutra, el Tantra, que varíe sus posiciones sexuales, realmente tiene mejor pronóstico a largo plazo en cuanto a su vida sexual. 100%. Yo creo que sí, es importante porque fíjese, en el Kama Sutra, en ese libro no necesariamente habla solamente de las posiciones, habla también, el 20% del libro en realidad son las imágenes, pero el otro 80% habla de una filosofía, de cómo conectar a dos personas, cómo ser virtuoso en lo que es la parte del amor. Así que enseña a la pareja a conectarse íntimamente, no solamente son las posiciones sexuales, es a otro nivel mucho más íntimo. Qué bonito, qué bonito. Y yo creo que eso es tan importante porque para nosotros poder explorar y entrar a este espacio de intimidad y eroticismo tenemos que tener una conexión a una pareja que que hay mucho conflicto, donde no hay mucha confianza. Yo no les voy a dar ni el Tantra ni el Kama Sutra, o sea, de pronto vamos a hablar primero cómo estabilizar lo que está pasando acá, pero esa creatividad es súper importante. Como El ir de pronóstico- menos a más. Sí, exacto. Pero, a ver, ¿qué tal esa cuchara, la famosa cuchara? Es una posición cómoda porque los Cuando dos uno están tiene acostados pereza. de lado. Es de pereza, Ve, ¿verdad? bueno, pero esa es la Es cucharita. como que a las 3 de la mañana te para provocó derrochar y nadie- ternura de pronto es Sí, bastante bueno. es muy para tierno, derrochar ternura, muy muy tierno, tierno, muy sí, cariñosito. muy tierno. Y aparte Y de nadie se eso, tiene que hay una mover. sensación, y hay una sensación, bueno, la energía se está moviendo, pero hay una
sensación de sentirse protegida la persona que está en la Sí, parte delantera. Hay una protección. Sí, la mujer está delante y siente el abrazo del hombre y la protección, y La eso es algo muy protección bonito. tiene una implicación, digámoslo así, en el inconsciente muy poderosa, muy significativa. De por sí es una posición de ternura, porque hay muchas parejas que no necesariamente están en el acto sexual o en la penetración, simplemente quieren abrazarse en ese momento y eso es algo muy tierno. Y esa cuchara invertida, es porque yo no la entiendo, la cuchara invertida. Porque la cuchara es como anatómico, es natural, cóncavo, convexo, todo el mundo está feliz, pero la invertida, ¿quién Bueno. la ha practicado aquí en esta mesa? Hablen ahora, callen para siempre, porque yo no. Yo realmente pienso que no es. De pronto, pues es como ya cada uno poderse entrar en su propia introspección y darse un poquito de espacio para sí mismo, ¿ya? Y reconocer que la otra persona hace parte de mi vínculo, estamos ahí unidos, incluso por la parte, mirándolo ya desde otro nivel, que veo que trabajas también lo que es las constelaciones familiares. Bueno, nuestros ancestros también están unidos y la parte de la espalda tiene una implicación muy simbólica y poderosa dentro de esa Y perspectiva. hablando de la espalda, cualquier persona podría practicar estas posiciones sexuales, porque también depende de la edad, depende de las condiciones de salud. Hay unos que son casi acróbatas y pueden hacer todo el Kama Sutra, pero hay personas que realmente no pueden, o tienen obesidad o alguna condición que los limita físicamente. ¿Qué hacer en esos casos? Yo creo que es importante, gracias a Dios, hay muchas posiciones, hay muchas variedades y eso da la oportunidad para aquellas personas que no tengan la posibilidad de ser tan flexible, de poder practicar posiciones que son un poquito más suaves, a la misma vez haciendo esa conexión. Pero yo creo que el experimentar es muy importante. Independientemente de tu condición física No y tu edad. importa, porque Exacto. cada persona es diferente. Y aquí mencionamos el tamaño del pene, cómo es la vagina, y puede ser que con una pareja te funcionó ciertas posiciones, pero ahora tienes otra nueva pareja y no necesariamente puedes esperar que esa pareja quiera hacer las mismas posiciones. Claro. Uno tiene que explorar porque todo el mundo es diferente. Exacto, Madeline, me despertaste la curiosidad y quiero saber cómo hace un hombre que tiene el pene pequeño para poder satisfacer mejor a su mujer. Perfecto, hay muchas ¿Cuál es la alternativas. posición? Recuerde, bueno, en cuanto a la posición, hay algo que es bien importante, entender primero que todo que la vagina es un espacio virtual y que entonces tiene cierta flexibilidad y se va a acomodar al tamaño del pene. Aparte de eso, recordemos que los primeros 3 centímetros de la entrada de la vagina son donde hay más sensibilidad. Entonces es aprender a jugar, así sea con un pene pequeño. Pero quizá la posición del perrito favorezca más al hombre. Esas son de las que se recomienda. O esa y sentada que dijiste. Sí, también, sí. efectivamente. La mujer sentada arriba. Pero ¿sabes qué veo que es importante allí? No limitar toda pene, vagina. Porque la sexualidad es tan amplia y todo es verdad. La Podemos piel. besar, podemos acariciar. Incluso hay cosas que realmente son muy, muy, muy placenteras y a veces las dejamos en un segundo plano. Entonces explorar todas las posibilidades y bueno, irnos acomodando con la pareja lo que más Entonces nos va Algo tiene, gustando. tiene muchos beneficios reales, tangibles, el estar cambiando de posición sexual durante Sin un mismo lugar a acto dudas. sexual. Totalmente. Sin lugar a dudas. La más importante, ¿cuál es? Pues contribuye a lo que es el desarrollo de la creatividad y estimular determinadas zonas que no solamente para el orden del placer, sino para el orden de la integración del vínculo de la pareja. ¿Hay cursos teórico-prácticos para aprender esto? Bueno, sí, ya ves que sí los hay. ¿Sí? Y efectivamente. películas. Y sí, hay Podemos películas. ver Es decir, películas. por ejemplo, los que manejan el tantra, y hay una línea del tantra que a mí personalmente me parece que es muy respetuosa, porque todos esos trabajos se hacen única y exclusivamente para la pareja. O sea, no es llegar así a una vagabundería, por decirlo de alguna manera. Por eso se plantea de que hay un tantra blanco, hay un tantra rojo, hay un tantra negro, y en ese orden de ideas, entonces, hay unos que son bastante respetuosos, porque hay una cosa que es importante, la comunión de la pareja. Y recordemos que un pene sabio no se mete en lo que no le importa. Así es, bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.